A las 2 de la madrugada, el multimillonario recibió una llamada equivocada de un hospital, pero algo dentro de él le dijo que debía ir de todos modos. Allí encontró a una niña completamente sola que entre lágrimas le susurró: «Por favor, quédate. No me queda nadie». Antes de comenzar la historia, deja un comentario abajo y cuéntanos desde dónde la estás viendo. Disfruta la historia. El timbre agudo de su teléfono rompió el silencio del ático a las 2:17 a.m. James Mitchell gimió tanteando la mesita de noche en la oscuridad de su habitación con vista al brillante horizonte de Manhattan. A los 32 años había construido un imperio tecnológico que lo convirtió en uno de los multimillonarios más jóvenes de Estados Unidos. Pero el éxito tenía un precio: llamadas constantes, exigencias interminables y ninguna paz, ni siquiera en plena noche. «Más vale que sea importante», murmuró entrecerrando los ojos ante el número desconocido en la pantalla. Estuvo a punto de rechazarla casi. Pero algo, llámalo instinto, llámalo destino, lo hizo responder. «Hola. ¿Hay alguien ahí?». Una vocecita temblorosa cruzó la línea. No era un adulto, era una niña. James se incorporó de inmediato con el corazón acelerado. «¿Quién eres? ¿Estás bien? Necesito a alguien, por favor». La enfermera dijo que podía hacer una llamada y solo apreté números. La pequeña voz se quebró en sollozos, desesperada y completamente sola. «¿Dónde estás, James? Ya estaba fuera de la cama buscando ropa en el armario. Dime dónde estás ahora mismo». «Hospital St. Mary's, habitación 412», respondió ella entre jadeos. «Dijeron que mamá y papá no volverán, que se fueron. Estoy completamente sola». Cada palabra le desgarraba algo profundo en el pecho, algo que creía haber enterrado hacía años. No pensó, no dudó, no calculó la lógica de salir corriendo hacia un hospital en plena madrugada por una llamada equivocada. «Quédate en la línea conmigo». «¿De acuerdo? ¿Cómo te llamas, Emma?» «Emma Rose Parker». «Tengo 7 años». Su voz era tan pequeña, tan frágil. «¿De verdad vendrás?» «Estoy subiendo al coche ahora, Emma. Llegaré en 20 minutos. Te lo prometo». James tomó las llaves con la mente corriendo a 1000 por hora. ¿Por qué estaba sola? ¿Dónde estaba su familia? ¿Qué tipo de hospital dejaba a una niña traumatizada sin compañía? El trayecto por las vacías calles de Nueva York se sintió eterno. Emma permaneció al teléfono, sus suaves sollozos eran el único sonido. Él siguió hablándole, haciendo preguntas con cuidado: su color favorito, morado; su comida favorita, macarrones con queso. Cualquier cosa para mantenerla conectada, para que no sintiera que la habían abandonado. El Hospital St. Mary's se alzaba ante él con sus ventanas brillando como faros en la oscuridad. James estacionó de cualquier manera y corrió hacia las puertas automáticas, el eco de sus caros zapatos resonando en el suelo de linóleo. La enfermera de turno lo miró sorprendida al ver a aquel hombre elegante irrumpir en el pasillo silencioso. «Habitación 412», le exigió sin detenerse a dar explicaciones. «Cuarto piso», respondió ella. El ascensor subía lentamente mientras su pulso martillaba en sus oídos. ¿Qué estaba haciendo? No conocía a esa niña. Tenía reuniones de junta en 6 horas. Tenía una vida perfectamente planeada y controlada. Y sin embargo, nada había parecido más importante que llegar a esa habitación. La puerta estaba entreabierta. James la empujó despacio. La pequeña figura en la cama del hospital parecía diminuta, perdida entre sábanas y mantas blancas. Su cabello rubio caía sobre la almohada y sus grandes ojos azules, hinchados de tanto llorar, se fijaron en su rostro en cuanto él entró. Tenía el brazo derecho enyesado y pequeñas vendas en la frente y en la mejilla. «Viniste», susurró Emma, y el alivio en esas 2 palabras casi lo hizo romperse. «¿De verdad viniste?». James cruzó la habitación y se arrodilló junto a su cama, poniéndose a su altura. De cerca vio las huellas de lágrimas en sus mejillas y cómo abrazaba con fuerza un conejo de peluche roto con su brazo sano. Se le apretó la garganta. «Claro que vine. Te lo prometí», no dijo con una sonrisa suave. «Soy James». «¿James?
repitió ella como si probara el nombre comprobando si era real. Su pequeña mano se estiró aferrándose a la manga de su abrigo con una fuerza sorprendente. El coche apareció de la nada. Papá intentó girar, pero hubo tanto ruido, tanto vidrio. Su voz se quebró. Me dijeron que mamá y papá se fueron al cielo, pero no los quiero en el cielo. Los quiero aquí. Quiero ir a casa. Lágrimas frescas rodaron por sus mejillas. Y James hizo algo que no había hecho en 15 años, no desde que era un adolescente de pie frente a la tumba de su propia madre. Extendió la mano y con el pulgar le secó suavemente las lágrimas. Lo siento mucho, Emma. Lo siento de verdad. Todos se fueron, susurró ella. La policía vino y hizo preguntas. Los doctores arreglaron mi brazo. Las enfermeras dijeron que alguien vendría por mí mañana, pero tenía miedo. No quería quedarme sola en la oscuridad, así que tomé el teléfono de la enfermera cuando no miraba y apreté botones. ¿Y tú contestaste? ¿Por qué contestaste? Era una pregunta que James no podía responder. No de manera lógica ni de ninguna forma que tuviera sentido. Pero al mirar esos ojos azules destrozados, supo una cosa con absoluta certeza. Porque necesitabas a alguien, dijo en voz baja. Y ahora estoy aquí. La mano de Emma se aferró con más fuerza a su manga. Te quedarás hasta que me duerma, por favor. Tengo miedo de que regresen las pesadillas. James miró su reloj, las 3:47 a.m. Tenía una reunión crucial con inversionistas de Tokio. Tenía una empresa que dirigir. Tenía una vida que no incluía pasar la noche en un hospital junto a una niña que acababa de conocer. Por favor, susurró Emma de nuevo, y algo en su voz, algo roto suplicante y desesperadamente esperanzado, destruyó cada argumento lógico en su mente. Ya no tengo a nadie en el mundo. James acercó una silla a su cama y se sentó. Entonces me quedaré, Emma. Me quedaré todo el tiempo que necesites. Ella sonrió entonces, una sonrisa pequeña, frágil, pero una sonrisa al fin. Sus ojos comenzaron a cerrarse, el cansancio finalmente la vencía. Pero incluso dormida, su pequeña mano no soltó la manga de su abrigo. James permaneció en la habitación en penumbra observando a aquella niña dormir. Y sintió que las murallas cuidadosamente levantadas alrededor de su corazón comenzaban a resquebrajarse. Había pasado 15 años construyendo un imperio, rodeándose de éxito, control y resultados predecibles. Pero cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a filtrarse por la ventana, James Mitchell no tenía idea de que aquella llamada telefónica al azar a las 2:17 de la madrugada estaba a punto de cambiarlo todo por completo, y que la pequeña niña dormida a su lado guardaba un secreto capaz de poner su mundo de cabeza. Un secreto que, una vez revelado, explicaría por qué el destino los había reunido en esa noche terrible y transformadora. La luz de la mañana inundó la habitación 412. James despertó con el cuello rígido todavía en la silla. Emma dormía plácidamente con su pequeña mano aferrada a su manga. Un suave golpe en la puerta interrumpió el silencio. Una mujer de unos 50 años entró con un blazer gris y una placa del condado. Señor Mitchell, soy Patricia Hayes de Servicios Sociales. ¿Cuál es su relación con Emma Parker? James salió al pasillo. No tengo ninguna. Me llamó por accidente anoche, pero estaba sola y aterrada y no podía simplemente colgar. Patricia alzó las cejas. ¿Vino al hospital en plena noche por la hija de unos desconocidos? Sí. Ella sacó una tableta. Los Parker murieron instantáneamente. Conductor ebrio. Las lesiones de Emma son leves, brazo roto, algunas contusiones. Físicamente sanará. Emocionalmente. Patricia hizo una pausa. No encontramos familiares. Ambos padres eran hijos únicos. Los abuelos fallecidos. Será colocada en un hogar temporal. No. La voz de James fue firme. Ya está traumatizada. La separarían de la única persona que vino cuando llamó. Señor Mitchell, la custodia temporal requiere verificaciones de antecedentes, evaluaciones pinológicas, inspección del hogar
Puedo proporcionar todo lo que necesiten. Verificaciones, registros financieros, prueba de vivienda. Mi ático tiene 5 habitaciones. Puedo contratar al mejor psicólogo infantil de Nueva York. Tengo recursos para darle estabilidad. Su voz se volvió casi desesperada. No la envíen con extraños. Denme la oportunidad de ayudarla. Patricia lo observó atentamente. Esto es muy irregular. Todo en esta situación lo es. Pero yo contesté cuando ella llamó. No voy a abandonarla ahora. Tras un largo momento, Patricia suspiró. Empezaré el papeleo para la custodia temporal de emergencia, pero necesitaremos verificaciones extensas, evaluación psiquiátrica, inspección del hogar. Si encontramos familia, tendrán prioridad. Lo entiendo. El consentimiento de Emma también importa. Veamos qué quiere ella. Dentro de la habitación, Emma estaba despierta con los ojos azules llenos de miedo. ¿Dónde fuiste? Pensé que te habías ido. James cruzó hasta su cama de inmediato. Estoy aquí. La mirada de Emma se desvió hacia Patricia. Tengo que irme hasta algún lugar. No quiero irme con extraños. La voz de Patricia fue suave. Emma, cariño, necesitamos encontrarte un lugar seguro mientras buscamos familiares. Quiero quedarme con James. Emma le agarró la manga. Por favor. Él vino cuando lo llamé. No se fue. Quiero quedarme con él. James sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Aquello no tenía lógica ni estaba planeado. Pero al mirar el rostro desesperado de Emma, solo había una respuesta posible. Entonces te quedarás conmigo, dijo en voz baja. Si la señora Hayes lo aprueba, Scooby Strass irá a casa conmigo. La sonrisa que iluminó el rostro de Emma fue como el amanecer después de una noche interminable. Mientras Patricia explicaba los pasos siguientes, ninguno de los dos notó la sombra que pasaba por la ventana, ni al hombre con un abrigo oscuro en el mostrador de enfermería, haciendo preguntas sobre la niña de la habitación 412. 3 días de papeleo, verificaciones de antecedentes y revisiones de vivienda siguieron. La reputación y los recursos de James aceleraron todo el proceso. Su historial era impecable. Su casa más que adecuada. La evaluación psicológica confirmó que era capaz y genuinamente comprometido. Al anochecer del tercer día, Emma Rose Parker se convirtió oficialmente en su tutelada temporal. De pie, en el vestíbulo de mármol, Emma parecía diminuta abrazando su conejo de peluche desgastado y una mochila con todas sus pertenencias. Aquí es donde vives. Su voz apenas era un susurro. Parece un castillo. James se arrodilló para quedar a su altura. Es solo un lugar, pero ahora también es tu lugar. Ven, quiero enseñarte tu habitación. Había pasado 3 días transformando una habitación de invitados. El diseño minimalista fue reemplazado por paredes color lavanda, una cama con dosel y cortinas moradas, estantes llenos de libros y juguetes. Los ojos de Emma se abrieron de par en par. ¿Todo esto es mío? Todo tuyo. Y podemos cambiar lo que quieras. Ella caminó lentamente tocando las cosas con cautela. Sus dedos recorrieron los lomos de los libros, rozaron una casa de muñecas y se detuvieron en una caja de música con forma de carrusel. Luego se volvió hacia James con lágrimas deslizándose por sus mejillas. ¿Qué pasa?, preguntó él preocupado. Nada está mal, sollozó Emma. Mamá siempre decía que algún día tendría una habitación morada. Me lo prometió. Y ahora ella no está. Pero tú la hiciste morada de todos modos. James la abrazó con ternura. Tu mamá tenía buen gusto. Cuando sus sollozos se calmaron, Emma se separó un poco. James, ¿puedo preguntarte algo? Lo que quieras. ¿Por qué viniste realmente esa noche? La gente no hace esas cosas. James se sentó en la cama pensativo. Cuando tenía 17 años, perdí a mi mamá. Estuvo enferma mucho tiempo. Cuando murió sentí que me ahogaba. La gente decía cosas amables, pero nadie se quedó. No sabían cómo lidiar con el dolor. La miró con suavidad. Cuando escuché tu voz al teléfono tan asustada y sola, escuché a mi yo de hace 15 años. Pensé que tal vez podía ser la persona que se queda. Emma subió a la cama junto a él. Me alegra que te quedaras. A mí también, pequeña.
Pero esa noche James no pudo dejar de pensar en el hombre del abrigo oscuro del que Patricia había hablado, el que hacía preguntas en el hospital, el que desapareció antes de que llegara seguridad. Algo le susurraba que eso era solo el comienzo. La primera semana lo cambió todo. James había construido su imperio con jornadas de 18 horas y control absoluto. De pronto las prioridades eran otras. Preparar desayunos, ayudar con tareas, consolar pesadillas. A las 3 de la mañana contrató a la señora Chen, una niñera amable de unos 60 años, que había criado a 4 hijos. Ella se encargó de los asuntos prácticos, mientras James reorganizaba toda su vida alrededor de las necesidades de Emma. Las reuniones se acortaron, los viajes de negocios se pospusieron. El ático antes silencioso se llenó con risas infantiles, preguntas y algún que otro berrinche. 4 semanas después, Emma estaba sentada en la isla de la cocina, haciendo su tarea mientras James revisaba contratos. Era su rutina cómoda, trabajo paralelo en un mismo espacio. James dijo a Emma con voz cautelosa: ¿Sabes qué significa gerencia o probate? Él levantó la vista sorprendido. Es una palabra importante. ¿Dónde la escuchaste? La señora Hayes lo dijo por teléfono cuando creyó que no la oía. Algo sobre la herencia y los bienes de mis papás. James cerró el portátil. La herencia es el proceso legal después de que alguien muere. Los bienes son las cosas que tenían tus padres, la casa, el coche, los ahorros. El rostro de Emma se entristeció. Teníamos una casa con un patio grande y una cuerda para columpiarme. Alguien vive ahí ahora. No, cariño. Todo lo que tenían tus padres se guardará para ti hasta que seas mayor. Y tenían muchas cosas. James abrió un archivo. Eran dueños de su casa. Tu papá tenía un seguro de vida. Tu mamá tenía inversiones. En total unos $250,000. Los ojos de Emma se agrandaron. Eso es mucho suficiente para la universidad, para todo lo que necesites. Tus padres planificaron porque te querían. Las lágrimas comenzaron a acumularse. Papá trabajaba en una empresa de software. Siempre estaba escribiendo por las noches, decía que trabajaba en algo importante. Mamá daba clases de piano. A veces tocaba para mí antes de dormir. ¿Qué tocaba Clair de Lune? Decía que significaba luz de luna en francés. Decía que yo era su luz de luna. La voz de Emma se quebró. James tomó nota mental. Mañana habría un piano en el ático. ¿Puedo contarte algo raro?, preguntó de pronto Emma. Por supuesto, respondió James. La noche antes del accidente, papá se comportó raro, dijo Emma, frunciendo el ceño. Entró a mi habitación muy tarde y me dijo que me quería como 100 veces. Dijo que si algo pasaba debía ser valiente y recordar que él y mamá siempre me protegerían incluso desde lejos. Era como si supiera que algo malo iba a pasar. Un escalofrío recorrió la espalda de James. ¿Dijo algo más? Sí. Me dio esto. Emma sacó de su bolsillo un pequeño relicario de plata colgado en una cadena. Me dijo que lo guardara y que nunca lo perdiera, pero no puedo abrirlo. Está cerrado de alguna forma. James lo examinó con atención. Era antiguo, delicado, con grabados intrincados, pero sin ningún cierre visible. ¿Puedo quedármelo un momento? Conozco a un joyero que quizá pueda ayudarnos a abrirlo. Emma dudó un instante y luego asintió. Está bien, pero prométeme que me lo devolverás. Te lo prometo. Esa noche James estudió el relicario bajo una lupa. El grabado no era decorativo. Eran letras y números dispuestos en un patrón que parecía coordenadas. Tomó el teléfono y llamó a Marcus, su jefe de seguridad, antiguo agente del FBI. Necesito que investigues a Thomas Parker, fallecido hace 3 semanas en un accidente de coche. Quiero todo: historial laboral, contactos, cualquier cosa sospechosa. Nos estamos metiendo en algo, jefe, tal vez. Hazlo con discreción. El informe llegó 2 días después. James lo leyó 3 veces, y cada lectura le heló más la sangre. Thomas Parker había trabajado como ingeniero principal de software en Digitech Solutions. Tenía un expediente limpio y empleo estable. Pero 6 meses antes de su muerte, fue transferido a una división de contratos gubernamentales clasificados.
2 semanas antes del accidente, intentó renunciar. Su renuncia fue rechazada. 3 días antes del siniestro, presentó una queja formal por motivos éticos sobre un proyecto llamado Project Nightingale. La denuncia fue sellada, el proyecto clasificado, y Thomas Parker estaba muerto. «Esto no fue un accidente», murmuró James. Su teléfono vibró. Número desconocido. «Señor Mitchell», dijo una voz suave, profesional, peligrosa. «Entiendo que está cuidando de Emma Parker. ¡Qué acto tan caritativo! ¿Quién es? Alguien interesado en que cierta información permanezca enterrada. Información que Thomas Parker intentó exponer». Hubo una pausa. «Emma es encantadora. Sería trágico si sufriera otro accidente». «Los niños son tan frágiles». La furia inundó a James. «Si la tocan yo, ¿qué hará?» «¿Usted?» «Es un hombre de negocios, no un soldado. Pero se lo pondré simple. Thomas le dio algo a su hija antes de morir, algo pequeño valioso. Encuéntrelo y entréguelo, y Emma vivirá una vida larga y feliz. Si se niega, los accidentes ocurren». La línea se cortó. James quedó inmóvil. Alguien había matado a Thomas Parker. Alguien quería lo que estuviera dentro de ese relicario. Y Emma estaba atrapada en medio. Miró el colgante sobre su escritorio, luego la puerta de la habitación de la niña. Fuera lo que se avecinaba, tendrían que pasar por encima de él primero. No durmió. Al amanecer ya había tomado 3 decisiones. Emma jamás sabría de la amenaza. Necesitaría ayuda profesional. Y ese relicario estaría bajo su custodia, lejos de quienes lo buscaban. A las 6 de la mañana, Marcus llegó con 2 especialistas en seguridad. «Háblame», dijo él. James le explicó todo: la llamada, la amenaza, el trabajo clasificado de Parker, el relicario. El rostro de Marcus se endureció. «Esto es más grande que una simple conspiración corporativa. Si Parker trabajaba con contratos secretos y presentó quejas éticas, hablamos de gente peligrosa dispuesta a cumplir sus amenazas». Se inclinó hacia James. «Necesita al FBI. Ponga a Emma bajo protección de testigos. Y arrancarle la única estabilidad que le queda no. Primero averiguaremos qué hay en el relicario. Así tendremos ventaja, o un blanco aún más grande sobre sus cabezas. Entonces asegurémonos de que no puedan alcanzarnos. Quiero vigilancia las 24 horas sobre Emma. Mejora el sistema de seguridad del ático. Verifica los antecedentes de todos los que la rodean y encuéntrame al mejor criptógrafo de Nueva York». Para la tarde, el ático era una fortaleza. Cámaras por todas partes. 2 guardaespaldas infiltrados como personal del edificio. Marcus instaló una sala de pánico en el armario de Emma. Para ella, era solo una habitación extra de seguridad porque James era importante, y lo aceptó con total confianza. A las 7 de la tarde llegó la doctora Sarah Chen, experta en criptografía del MIT, discreta y brillante. James le entregó el relicario. «Interesante», murmuró ella al observarlo bajo el microscopio. «Época victoriana modificado. Estos micrograbados combinan coordenadas con código binario. Alguien hizo un esfuerzo enorme por ocultar algo aquí. ¿Puede abrirlo? Deme 2 horas». Mientras la doctora Chen trabajaba, James intentó mantener la normalidad. Juegos de mesa con Emma, práctica de ortografía, 2 capítulos de Charlotte's Web antes de dormir. «James». La vocecita somnolienta de Emma lo llamó desde su habitación. «¿Tienes miedo de algo?» Él se detuvo en la puerta. «¿Por qué lo dices? Porque sigues mirando las ventanas como si alguien estuviera afuera. Y tienes esa mirada que papá tenía cuando estaba preocupado. Demasiado perspicaz». James volvió a su lado. «No tengo miedo, solo soy precavido. Las familias ricas deben ser inteligentes con la seguridad». Emma observó su rostro con atención. «Papá solía decir que el conocimiento es poder, pero que los secretos son peligrosos. Decía que los secretos siempre encuentran la luz». Bostezó. No sé qué quería decir con eso. «¿Tu papá tenía secretos?», preguntó James. «Tal vez». Solía cerrar la puerta de su oficina por las noches y trabajar hasta tarde. Mamá decía que estaba trabajando en algo importante.
Los ojos de Emma se cerraban lentamente. Ojalá haya valido la pena. Yo también, cariño, susurró James. A las 9 de la noche, la doctora Chen lo llamó a su despacho. El relicario estaba abierto sobre la mesa y su expresión era inquieta. No le va a gustar esto, dijo con voz grave. Dentro había una microtarjeta SD casi invisible. Al conectarla a una computadora cifrada, la pantalla se llenó de miles de archivos, correos electrónicos, registros financieros, líneas de código, vídeos. ¿Qué es esto?, preguntó James con la respiración entrecortada. Evidencia, respondió la doctora Chen. Abrió un video. En la pantalla apareció el rostro demacrado de Thomas Parker, grabándose dentro de su coche. Si estás viendo esto, probablemente estoy muerto, decía Thomas con voz tensa. Mi nombre es Thomas Parker, y trabajo para Digitech Solutions en el proyecto Nightingale. Hace 3 meses descubrí que estábamos desarrollando un software de vigilancia que viola las leyes federales de privacidad y espía a ciudadanos estadounidenses sin órdenes judiciales. James apretó los puños mientras escuchaba. Intenté hacerlo por los canales adecuados, continuó Thomas. Presenté denuncias, documenté todo. Pero las personas que dirigen esto tienen conexiones en todas partes. Gobierno, fuerzas del orden, corporaciones. Me amenazaron. Dijeron que si no destruía las pruebas y firmaba un acuerdo de confidencialidad, sufriría un accidente. Su voz se quebró. Tengo una hija, Emma. Tiene 7 años y lo es todo para mí. Así que escondo esta evidencia donde nunca pensarán buscarla en un relicario que le daré. Si algo me pasa si vienen por Emma, alguien debe conocer la verdad. El video terminó. James se quedó paralizado sin palabras. Hay más, dijo la doctora Chen en voz baja. Registros financieros que muestran millones en pagos ilegales. Comunicaciones que prueban una conspiración. Nombres de funcionarios del gobierno aceptando sobornos. Esto no es simple corrupción corporativa, señor Mitchell. Esto es traición. James pensó en Emma durmiendo en la habitación del pasillo inocente, y sin saber que su padre había muerto protegiendo información que la convertía en la niña de 7 años más peligrosa de Estados Unidos. Su teléfono vibró. Número desconocido. Se acaba el tiempo. Señor Mitchell, dijo una voz fría y profesional. ¿Ha encontrado lo que estamos buscando? James respiró hondo. Sí. Excelente. Mañana por la noche, 10 en punto en el banco del Parque Riverside, cerca de la calle 79. Traiga el relicario. Venga solo. Después de eso, usted y la niña podrán volver a sus vidas normales. Simple. La línea se cortó. Marcus lo miró incrédulo. No pensará ir. ¿Verdad? Por supuesto que sí, dijo James, observando la evidencia que le había costado la vida a Thomas Parker. Quien aparezca allí me llevará hasta los que están detrás de todo esto. ¿Y luego qué? Luego nos aseguramos de que nunca puedan lastimar a Emma otra vez. Cueste lo que cueste. Ninguno de los dos notó la pequeña luz roja parpadeando en el sistema de seguridad, ni que durante 3 segundos había sido accedido de forma remota desde el exterior. Alguien los estaba observando. Alguien sabía que habían abierto el relicario. El reloj empezaba a correr. El día siguiente pasó lentamente. James siguió su rutina: desayuno con Emma, revisar su tarea, almorzar en su restaurante favorito. Por dentro su mente no dejaba de girar. Marcus y su equipo habían pasado la noche planificando, montando vigilancia en el parque, preparando cada escenario posible. Emma notó su tensión durante la cena. «Lo estás haciendo otra vez», dijo. «¿Qué cosa esa cara de preocupación?» «Perdón, pequeña. Cosas del trabajo. Has estado pensando mucho en esas cosas del trabajo». Dejó el tenedor. «Es por mí. Te estoy complicando las cosas». «¿Qué no?» James le tomó la mano. «Emma, tenerte aquí es lo mejor que me ha pasado en años. No estás complicando nada. Entonces, ¿por qué todos esos guardias nuevos y las cámaras?» Su voz se volvió un susurro. «¿Hice algo mal?» El corazón de James se apretó. Ella creía que era culpa suya. «No hiciste nada mal. Tu papá trabajaba en algo importante antes de morir.
Algo que gente mala quiere. Yo me encargo de eso, pero por eso tenemos más seguridad. Es temporal solo hasta que todo esté bien. Los ojos de Emma se agrandaron. ¿Estamos en peligro o no? No dejaré que te pase nada. Te lo prometo. Confía en mí. Ella asintió despacio. Confío en ti. Esa confianza lo aterrorizó. A las 9:30 de la noche, James se preparó para salir. Había copiado el contenido de la tarjeta SD 3 veces encriptado y enviado a ubicaciones seguras. El original estaba escondido en su caja fuerte. El relicario que llevaba contenía una tarjeta falsa. No tienes que hacer esto solo, dijo Marcus ajustándole el micrófono. Tendremos 6 agentes en el parque a menos de 15 metros. Dijeron que fuera solo. Siempre dicen eso. A la primera señal de peligro actuamos. James asintió metiendo el relicario falso en el bolsillo. Emma dormía profundamente. La señora Chen vigilaba desde el pasillo con 2 guardias apostados frente a la puerta de Emma. Si algo salía mal, al menos ella estaría a salvo. El Riverside Park de noche era tan hermoso como inquietante. Las farolas formaban pequeños charcos de luz. El Hudson murmuraba entre los árboles y Manhattan brillaba al otro lado del agua. James llegó al banco exactamente a las 10 en punto. Una mujer se acercó elegante con un abrigo oscuro y el rostro cubierto por las sombras. Señor Mitchell, puntual, dijo con voz fría. ¿Quién es usted? Los nombres no importan. Lo tiene James, sacó el relicario. Primero dígame quién mató a Thomas Parker. La mujer sonrió con frialdad. Se mató solo. No pudo dejar las cosas en paz. Era un hombre inteligente, con un juicio terrible. Y Emma, replicó James con la mandíbula tensa. Amenazaron a una niña. Palanca, respondió ella sin inmutarse. Necesitábamos motivación. La niña es un daño colateral desafortunado, pero los niños son resistentes. Extendió la mano. El relicario. La dejarás en paz. Para siempre, dijo James. No está en posición de negociar. En realidad sí lo estoy. James cerró el puño. Ya abrí esto. Vi lo que contiene y he hecho copias enviadas a varias personas. Si algo nos pasa a Emma o a mí, todo se hace público. El Congreso, el FBI, el New York Times, todos lo sabrán. El rostro de la mujer se crispó por un instante. Está mintiendo. Así Thomas Parker documentó Project Nightingale, con detalle nombres, fechas, transacciones financieras, registros de comunicación, 3 meses de pruebas irrefutables. Y ahora todo eso está en mis manos. James se inclinó hacia adelante. Así que esto es lo que va a pasar, dejarás a Emma en paz. Me dejarás en paz. Desaparecerás de nuestras vidas. Y a cambio, no destruiré su operación. Está haciéndose enemigo de gente poderosa. Ya lo soy, replicó James. Solo que ahora soy el enemigo con munición. Lanzó el relicario hacia ella. La mujer lo atrapó, lo abrió, examinó la tarjeta falsa. Sus labios se curvaron entre una sonrisa y un gesto de desprecio. Ha cometido un error. No negociamos con amenazas. Su mano se movió hacia el abrigo. Arma, gritó Marcus por el auricular de James. Todo estalló en segundos. La mujer sacó una pistola, pero Marcus y su equipo salieron de las sombras con las armas desenfundadas. Agentes federales. Suelte el arma, ordenó Marcus. La mujer se detuvo evaluando la situación. Luego soltó una breve risa. ¿Creen que esto termina aquí? Thomas Parker apenas arañó la superficie. Project Nightingale es solo una operación entre docenas. Cortan una cabeza y 2 más crecen. Miró a James con una media sonrisa. Y esa niña es más valiosa de lo que imagina. Su padre no solo robó datos, incrustó algo dentro de su hija. Algo que necesitamos. Usted está protegiendo un arma y ni siquiera lo sabe. ¿De qué estás hablando?, preguntó James. Pero la mujer ya había activado algo. No era un arma sino un dispositivo. Bombas de humo estallaron alrededor, espesas y asfixiantes. Cuando el aire se despejó, había desaparecido. Marcus corrió hacia él. Está bien, sí. ¿Pero qué quiso decir sobre Emma? No lo sé,
Tenemos su voz grabada, la identificaremos, la rastrearemos. Marcus se detuvo con expresión grave. Esto no ha terminado, no dijo James. Esto acaba de empezar. Regresó a casa cerca de la medianoche, con la mente girando sin descanso. Algo incrustado en Emma. ¿Qué había hecho Thomas? La puerta de su habitación estaba entreabierta. James esperaba encontrarla dormida, pero Emma estaba sentada en la cama, los ojos muy abiertos bajo la luz de la luna. James dijo en un susurro: «Tuve otra pesadilla, pero fue diferente». Su voz sonaba lejana. Soñé con números. Muchos números que brillaban en la oscuridad, y papá estaba allí. Me decía: «Recuerda, Emma. Recuerda todo. Pero no sé qué tengo que recordar». James se acercó, pero algo lo detuvo. A la luz plateada los ojos de Emma parecían distintos, como si procesaran algo invisible. ¿Qué clase de números largos? Como 38, 5 9 47. 4 8 8 90. 2 2 2 2 2. No tienen sentido, pero los veo muy claros, como si estuvieran escritos dentro de mis ojos. Emma parpadeó, y de pronto volvió a ser una niña cansada de 7 años. Solo fue un sueño, ¿verdad? James la abrazó con fuerza, aunque su mente no dejaba de dar vueltas. Esos números no eran aleatorios. Eran coordenadas, direcciones, códigos. Exactamente el tipo de datos con los que trabajaba Thomas Parker. Solo un sueño, murmuró. Vuelve a dormir. Pero al salir de la habitación, James comprendió la terrible verdad. Thomas Parker no solo había entregado a su hija un relicario con evidencia. Había codificado los datos más sensibles directamente en su memoria, convirtiendo a su pequeña en una base de datos viviente que personas poderosas matarían por obtener o borrar. La revelación lo golpeó como un puñetazo. Thomas no había escondido información, había transformado a su hija en una bóveda humana. Pero, ¿cómo? ¿Y por qué Emma comenzaba a recitar coordenadas en sueños? Necesitamos entender lo que le hizo, dijo James a Marcus a la mañana siguiente. Encuéntrame a un neurocientífico, alguien especializado en memoria y cognición. Que sea discreto. Cree que Parker programó información dentro del cerebro de su hija. No sé qué pensar, pero esa mujer dijo que Emma era un arma. Y los números que mencionó coinciden con el formato de los archivos de la tarjeta SD. Coordenadas, códigos de seguridad, direcciones. James se pasó una mano por el cabello. Tenemos que saber si Emma tiene acceso a todo o solo a fragmentos. La doctora Rebecca Morrison llegó esa tarde, una reconocida neurocientífica cognitiva de la Universidad de Columbia que había trabajado con agencias de inteligencia en investigaciones sobre mejora de la memoria. James le explicó la situación con detalle, mostrándole el video de Thomas Parker y la grabación de Emma recitando números en plena noche. Fascinante y aterrador, dijo la doctora Morrison tras escucharlo todo. Existen técnicas experimentales de codificación de memoria mediante frecuencias de audio específicas, patrones visuales o incluso sugestión hipnótica, capaces de incrustar información en la memoria a largo plazo. Si Parker tuvo acceso a esa tecnología por su trabajo clasificado, podría haber programado a su hija sin que ella lo supiera. El cerebro de los niños es extremadamente plástico, sobre todo durante el sueño. Con las herramientas adecuadas y varias semanas de exposición, habría podido incrustar enormes cantidades de datos en su subconsciente. Su expresión se volvió sombría. Pero las implicaciones éticas son horribles. En esencia, convirtió a su propia hija en un arma. La estaba protegiendo, respondió James a la defensiva. Si la evidencia solo estuviera en el relicario, la habrían tomado y la habrían matado. De esta forma sigue siendo valiosa viva, aunque eso también la convierte en un blanco para siempre. La doctora Morrison sacó un equipo de escaneo. Con su permiso, me gustaría realizar pruebas cognitivas no invasivas. Quiero determinar hasta qué punto están incrustados los datos. Emma, curiosa y obediente, aceptó sin miedo. La doctora le mostró patrones, reprodujo sonidos con frecuencias específicas y le hizo preguntas aparentemente al azar.
Durante todo el proceso, Emma se mantuvo alegre natural, completamente ajena a la base de datos potencialmente escondida en su mente, hasta que la doctora tocó una secuencia musical, 3 notas ascendentes seguidas de 2 descendentes. Los ojos de Emma se nublaron. Su voz se volvió plana mecánica. Autenticación aceptada, accediendo a la base de datos del Project Nightingale. 13.472 archivos. Registros financieros. Logs de comunicación. Protocolos operativos. Identidades del personal. James sintió cómo la sangre se le helaba. Emma, susurró. Pero Emma ya no era Emma. Continuó hablando con ese tono inquietante. Objetivos principales. El senador Richard Holloway recibe pagos mensuales de $50,000. El general Marcus Chen redirige contratos militares hacia subsidiarias de Nightingale. La directora Patricia Vance de la ENSA proporciona acceso de vigilancia no autorizado. Basta, ordenó la doctora Morrison tocando otra secuencia musical. Emma parpadeó y sus ojos recuperaron la vida. ¿Qué pasó? ¿Por qué me miran así? Nada, cariño, dijo James, forzando una sonrisa. Era parte de la prueba. Lo hiciste muy bien. Cuando Emma salió con la señora Chen para almorzar, la doctora Morrison se volvió hacia James con el rostro horrorizado. Sus peores temores se han confirmado. Thomas Parker incrustó toda la base de datos en la memoria de su hija. La secuencia musical es el disparador. Probablemente era una melodía que él tocaba con frecuencia para que ella no sospechara. Podemos eliminarla no sin causar daños cerebrales permanentes. Los recuerdos están integrados en sus rutas neuronales. Son parte de ella, ahora. La doctora hizo una pausa. Pero hay algo aún más aterrador si nosotros encontramos el disparador. Ellos también pueden hacerlo. Y si llegan a Emma podrán extraer todo lo que Parker murió protegiendo. O peor, borrarlo dejándola destruida para siempre. Las manos de James se cerraron en puños. Entonces, ¿qué hacemos? Tiene 3 opciones, dijo la doctora Morrison con calma fría. Primera, ir al FBI, poner a Emma bajo custodia protectora y confiar en que puedan mantenerla a salvo incluso de gente con conexiones gubernamentales. Segunda, huir, desaparecer por completo y pasar el resto de sus vidas mirando por encima del hombro. Tercera, eliminar la amenaza de raíz. ¿Cómo? Exponiéndolo todo. Hacer pública la información antes de que ellos puedan detenerlo. Una vez esté afuera, Emma dejará de ser un objetivo. Ya no será la única copia de la evidencia, solo una testigo más. James vaciló. Pero Thomas la escondió por una razón. Hacerlo público podría poner en peligro a personas inocentes, comprometer la seguridad nacional. O podría detener una conspiración criminal gigantesca, replicó la doctora, mirándolo con firmeza. La pregunta es, ¿qué importa más? ¿Seguir el camino prudente de Thomas Parker que lo llevó a la tumba, o proteger a su hija a cualquier precio? James miró hacia el comedor donde Emma reía con la señora Chen, ajena al hecho de que en su mente llevaba información capaz de derrumbar gobiernos y exponer crímenes de miles de millones de dólares. Su teléfono vibró. La voz urgente de Marcus sonó al otro lado. «Jefe, tenemos un problema. Identificamos a la mujer del parque. Se llama Victoria Kane, exagente de la CIA. Ahora trabaja para una contratista militar privada llamada Sentinel Solutions. Y no está sola. Tenemos vigilancia confirmada en el edificio, al menos 4 operativos cubriendo todas las salidas». Marcus hizo una pausa. Van a moverse. Y será pronto. La pregunta es, ¿cuándo? Dijo Marcus con voz tensa. Podrían actuar en horas o en días. Pero ya saben que abrimos el relicario. Saben que tenemos la evidencia. Y después de lo de anoche, su tono bajó hasta un murmullo, podrían decidir que Emma es demasiado peligrosa para dejarla viva. El peso de esas palabras cayó sobre James como una losa. Había creído que podía protegerla, jugar a la defensa, mantenerla a salvo, hasta que todo pasara. Pero ya no había nada que esperar.
mas nunca estaría a salvo mientras aquella información viviera en su mente, a menos que él cambiara las reglas del juego por completo. Marcus dijo finalmente: contacta a todos los medios importantes, The New York Times, The Washington Post, CNN. Diles que tenemos evidencia de una corrupción gubernamental masiva y que estamos listos para hacerlo público. Programa ruedas de prensa para mañana en la mañana. ¿Estás seguro de esto? D. Ellos quieren la información, respondió James con voz firme. Pues la tendrán, toda. En cada canal, cada sitio web, cada periódico del país. Para esta hora mañana Emma ya no será un blanco. Solo será una testigo. Eso va a enfurecer a mucha gente poderosa. Bien. Que vengan por mí, en lugar de por una niña de 7 años. Esa noche James se sentó junto a la cama de Emma mientras ella se quedaba dormida, su pequeña mano envuelta en la suya. Ella le había pedido que se quedara sintiendo que algo iba mal, aunque no lo entendiera del todo. James susurró: pase lo que pase, sea lo que sea que hizo mi papá. No es tu culpa que haya gente mala. Tú no eres malo. Eres la persona que se quedó. La garganta de James se cerró. Voy a arreglar esto, Emma. Te lo prometo. Lo sé. Eso es lo que hacen los papás. La palabra lo atravesó como un rayo. Papá. Ella lo había llamado papá. Emma abrió los ojos dándose cuenta de lo que había dicho. Lo siento, no quise. Está bien, dijo James con suavidad apretando su mano. Más que bien. Ella sonrió con lágrimas brillando en sus ojos y apretó su mano de vuelta. Mientras Emma dormía al fin, James hizo un voto silencioso. Derribaría a cada funcionario corrupto, cada conspirador, cada amenaza. Expondría todo. Y cuando el polvo se asentara, Emma estaría a salvo aunque le costara todo. El amanecer llegó. James no había dormido coordinando con periodistas y con el equipo de Marcus. Para las 8:00 a.m. estaban listos para la mayor filtración de datos en la historia de Estados Unidos. Conferencia de prensa a las 10, anunció Marcus. Una vez liberes esto, no hay marcha atrás. Emma apareció con los ojos hinchados. ¿Vas a contarle a todos lo del trabajo de mi papá? Sí, cariño. Es la única forma de mantenerte a salvo. Emma subió a su regazo. Papá me dijo que buscara a alguien valiente. Creo que hablaba de ti. Solo... No me dejes. No quiero perder a otro papá. Pase lo que pase, estaremos juntos, prometió James. A las 9:30 a.m. Su teléfono sonó. Senador Holloway, dijo la voz al otro lado. Cancele la conferencia. $50 millones. Emma estará a salvo si se mantiene callado. Si publica eso, será destruido. Y Emma... Los medios la despedazarán. James apretó el teléfono. Váyase al infierno. Emma entró al cuarto con su vestido morado. Quiero estar allí. Es sobre mi papá. A las 10, en punto, James se colocó frente a las cámaras con Emma de la mano. Hace 6 semanas, Emma Parker perdió a sus padres, en lo que se reportó como un accidente. Pero Thomas Parker fue asesinado porque descubrió una red masiva de corrupción. Levantó una memoria USB. 13,000 archivos que prueban conspiración, sobornos y traición. Los estoy liberando ahora mismo. La carga comenzó. La sala estalló en gritos y flashes. En las pantallas los documentos aparecían uno tras otro. Emma habló con voz temblorosa pero firme. Mi papá era un buen hombre. James también es bueno. Me protege aunque sea peligroso. Eso es lo que hacen los héroes. La historia se volvió viral de inmediato. Marcus entró corriendo. Tenemos que irnos. Vehículos sospechosos acercándose. Corrieron hacia la SUV. James acomodó a Emma en el asiento trasero. ¿Los detuvimos?, preguntó ella. El teléfono volvió a sonar. La voz de Victoria Kane era helada. Acaban de firmar sus sentencias de muerte. Emma ya no vale viva. Ahora es solo un cabo suelto. James sintió que el estómago se le hundía. Tal vez había cometido un error terrible.
El refugio en el norte del estado de Nueva York estaba fortificado. Muros altos, sistemas de defensa avanzados. Llegaron tras 3 horas de conducción evasiva. «Estaremos seguros aquí», dijo Marcus. «Solo 3 personas conocen esta ubicación». Emma se acomodó en su nueva habitación. James se sentó a su lado. «Lo siento, pensé que exponiéndolos te protegería». «Dijiste la verdad», respondió Emma con calma. «Decir la verdad nunca está mal». En la tercera noche, Marcus irrumpió en la habitación. «Alguien filtró nuestra ubicación. Drones en el perímetro. Tenemos un traidor». Sacó su arma. «Evacuamos ahora». Corrieron hacia el cuarto de Emma. Las luces se apagaron. Las de emergencia parpadearon en rojo. «Están bloqueando comunicaciones», dijo Marcus. «Es un ataque profesional». Una explosión sacudió la pared. Sonaron disparos. «Al sótano», ordenó Marcus. «Hay un túnel hacia el bosque». Desbloqueó una puerta oculta. «Vayan. Yo los cubro». «No te quedas aquí», replicó James. «Alguien tiene que detenerlos». «Cuida de ella». Marcus los empujó hacia adelante. James cargó a Emma y corrió por el túnel con la señora Chen detrás. Oscuridad interminable, el corazón latiendo a 1000, las piernas ardiendo. Detrás el estruendo de las explosiones. Salieron justo cuando una bola de fuego iluminó el cielo. El refugio ardía por completo. Marcus había quedado dentro. «Tenemos que seguir», dijo la señora Chen jadeando. Llegaron a un vehículo de emergencia y se internaron en caminos secundarios. Emma dormía exhausta. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó la señora Chen. «La casa Parker, el último lugar donde buscarían». 2 horas después llegaron a Pensilvania. La casa Parker estaba vacía. James forzó la cerradura y entraron sigilosamente. Emma despertó. «Esta es mi casa. Mi casa de verdad». Recorría las habitaciones como un fantasma. Todo estaba congelado en el tiempo. El teléfono de James vibró. Mensaje. «No puedes huir para siempre. La niña muere primero. Tú mirarás. VK. Victoria Kane. Siguen cazándonos». James apretó la mandíbula y prometió pasar a la ofensiva. Era hora de actuar. La luz de la mañana se filtró por las ventanas. James se puso a trabajar en su portátil rastreando a Victoria Kane. Con los recursos de Mitchell Industries, su equipo tiró del hilo. Sentinel Solutions. Empresas pantalla, cuentas offshore. Y lo más importante, una dirección en Virginia. «No pueden asaltar una instalación militar», protestó la señora Chen. «Estoy negociando», respondió James. «Te vas solo por un día». «No. Donde vayas voy yo. Somos familia». Emma habló desde el asiento trasero. «Si te pasa algo, ¿qué me pasa a mí?» «La señora Chen será tu tutora. Heredarás todo. No quiero dinero. Te quiero a ti. Prométeme que serás valiente, que serás todo lo que mis padres soñaron». Emma lloró pero asintió. «Promete que me adoptarás. Hazlo legal para que siempre sea Emma Mitchell. Lo prometo en cuanto esto termine». A los 30 minutos apareció Victoria Kane. James la esperaba en la calle. «Eres valiente o idiota», dijo Kane. «Estoy harta de jugar a la defensiva. Hundiste a mis empleadores. Te van a arrestar. El FBI ya vinculó a Centinela 14 delitos. Tus cuentas están congeladas. Te van a imputar. Dime quién dio las órdenes. Nombres. Y haré que el FBI sepa que cooperaste. Si te niegas, serás el rostro de este escándalo, o el villano, o el soplón. Tú eliges». Kane calló unos instantes, y luego rió con amargura. El senador Holloway dio la orden coordinada con el general Chen y la directora Vance, pero el dinero viene de Crestfield Defense Industries. El CEO Martin Blackwell es la clave. Tengo archivos de respaldo de cada operación. Le entregó direcciones en papel. «Lleguen antes que ellos. ¿Por qué ayudarme?», preguntó James. «Porque esa niña merece algo mejor. Tu padre intentó hacer lo correcto. Tú también».
Quizás sea hora de que yo haga lo mismo. James volvió al coche. Emma abrió la puerta trasera. ¿Funcionó? Funcionó. Tenemos todo para acabar con esto. James arrancó el motor. Lo entregaremos a alguien que no puedan corromper. ¿A quién? A un compañero mío de la universidad, un fiscal federal. Por fin James sintió una chispa de esperanza. Iban ganando. Las cajas de seguridad estaban en 3 ciudades. 2 días de viaje con identidades falsas. Cada caja contenía pendrives, documentos y grabaciones. Kane había estado grabando a sus empleadores durante años. El fiscal federal David Chen los recibió en una sala segura. «Esto es traición», dijo revisando los documentos. Se quedó pálido al abrir un archivo. La jueza Patricia Brennan está en el consejo de Crestfield. Es la jueza que conocimos en ese caso. No podemos usar esta vía. Hay que ir con un fiscal especial. Su teléfono sonó. David contestó pálido, luego colgó con expresión alterada. «¿Qué pasa?», preguntó James. «Victoria Kane, encontrada muerta. Suicide declarado». David tragó. Era nuestra testigo. Sin su testimonio, probar la conspiración será más difícil. Emma miró a James con ojos asustados. «No van a parar, ¿verdad? Si Emma puede acceder a lo que tiene dentro, debemos grabarla recitando la información». «Eso sería una prueba irrefutable», dijo David. «De ninguna manera», exclamó James. «No soy un bebé», respondió Emma. «Puedo hacerlo si ayuda a detener a los que mataron a mi papá». James suspiró. «De acuerdo, pero te acompaño en cada paso». El teléfono de James vibró. Un archivo de video. Su sangre se heló. El video mostraba el apartamento de la señora Chen, la verdadera señora Chen atada y amordazada, débil, pero viva. Voz en off. «Has estado trabajando con una impostora. Tu niñera ha sido nuestro activo desde el primer día. Entrega a Emma en 24 horas, o la señora Chen muere». James miró al supuesto Mrs. Chen junto a ellos. Su rostro cambió profesional y frío. «Lo siento», James dijo sacando un arma. «Mis órdenes son llevar a Emma de vuelta». David se lanzó hacia ella, pero la impostora fue más rápida. Disparó una bala de advertencia cerca de Emma. «No se mueva. Venga conmigo». «No eres la señora Chen», dijo Emma adelantándose hacia James. «Ven conmigo o la otra señora muere». «Llévame a mí en su lugar», ofreció James. «Buen intento», replicó la impostora. «Emma es el bien, es su garantía». «Última oportunidad, ven o mírala morir». Emma se interpuso entre James y el arma. «Si me quieres, dispárame primero. Así no tendrás a nadie que te dé los datos». La impostora vaciló. David reaccionó con reflejos de entrenamiento, barrió a Emma a un lado, cargó y desarmó a la mujer en una pelea breve pero brutal. David acertó un golpe. La impostora cayó inconsciente. Agentes federales irrumpieron segundos después y la redujeron. James sostuvo a Emma con fuerza. «Has sido muy valiente. No podía dejar que te hicieran daño». Emma, entre lágrimas, dijo: «Eres mi papá». Habían pasado de ser extraños a ser una familia de verdad. Pero la traición dolía profundamente. Si la señora Chen había estado comprometida desde el principio, ¿quién más no era quien decía ser? La instalación segura estaba administrada por alguaciles de los Estados Unidos, con niveles subterráneos y seguridad biométrica. Marcus llegó al día siguiente vivo, herido y débil, pero fuera de coma. «Jefe, perdón por llegar tarde», bromeó con una sonrisa cansada. Emma corrió a abrazarlo. «Pensamos que habías muerto», dijo entre lágrimas. «Hace falta más que una explosión para acabar conmigo», respondió él. Luego desplegó sus hallazgos. Sentinel tenía al menos 6 agentes infiltrados en distintas instituciones. Nos han estado manipulando desde el principio. «¿Cómo los enfrentamos?», preguntó James. «Terminamos con todos de una vez», contestó Marcus. «Mañana por la noche en la Cumbre de Innovación en Defensa Nacional, todas las personas implicadas en las pruebas de Parker estarán allí. Perfecta oportunidad para arrestarlos a todos simultáneamente».
Las órdenes selladas ya están listas. Y ella testificará cuando todos estén bajo custodia. Para entonces matarla solo empeoraría las cosas. Marcus hizo una pausa. Pero ellos también planean moverse mañana. Puso una grabación. Era la voz de Blackwell. Mañana por la noche lo haremos pasar por un asesinato-suicidio. Mitchell mata a Emma y luego a sí mismo. Sin ellos, la investigación colapsa. James se tensó. Nos matarán en público. No si atacamos primero, replicó Marcus. Tú y Emma deben estar allí visibles. Serán la carnada. James. La voz de Emma surgió desde la puerta. Tenemos que hacerlo. Marcus asintió. Tendremos 50 agentes federales. En cuanto alguien se mueva, actuamos. Es el final del juego. David entró con rostro serio. La fiscal general aprobó la operación. Ejecutamos las órdenes de arresto a las 9 en punto. James, tú estarás en el escenario. Emma en primera fila. Cuando des la señal, entramos. ¿Qué señal?, preguntó James. La verdad. Toda. Di los nombres. Mientras todos se concentren en ti, nosotros los atrapamos. Emma asintió. Lo haremos. El día siguiente fue de preparación. Emma fue equipada con un chaleco antibalas bajo su vestido. James recibió entrenamiento táctico. Esa tarde Emma apareció en su habitación. Después de mañana, podemos vivir en la casa donde crecí. Quiero recordar a mamá y a papá todos los días. James se arrodilló frente a ella. Viviremos allí. Plantaremos flores, arreglaremos tu columpio, lo convertiremos en nuestro hogar. Y me adoptarás en cuanto todo esto termine. Claro que sí, sonrió él. Emma Mitchell, mi hija para siempre. Te quiero, papá. Yo también te quiero. Una hora más tarde llegaron al gran evento. Los flashes de las cámaras los cegaban. Dentro 500 personas conversaban Holloway, Chen, Brennan, Blackwell. James podía sentir sus miradas. A las 8:45 p.m. lo llamaron al escenario. Emma se sentó en primera fila. James tomó el podio, respiró hondo. Buenas noches. Me pidieron hablar sobre ética, pero no de la manera que esperaban. Pulsó un botón. Las pantallas se iluminaron con la evidencia. Thomas Parker descubrió que la industria de defensa estaba violando sistemáticamente la ley federal. Y contó todo. Holloway enrojeció. Blackwell se levantó. Brennan alcanzó su teléfono. Los agentes federales se movieron bloqueando las salidas. A las 9 en punto la fiscal general subió al escenario. Varios individuos quedan arrestados por conspiración, traición y asesinato. El caos estalló. Los guardias de seguridad desenfundaron armas. Blackwell sacó una pistola y apuntó a Emma. Arma, gritó James lanzándose hacia ella. Todo ocurrió en cámara lenta. Blackwell disparó. Los agentes respondieron. Emma gritó. James se interpuso recibiendo la bala en el hombro. El dolor fue abrasador, pero se mantuvo en pie lo suficiente para protegerla. Marcus abatió a Blackwell. Los agentes rodearon la zona. El tiroteo cesó. James cayó al suelo. Emma lloraba sobre él presionando la herida. Papá, quédate despierto. No me dejes. No voy a ningún lado. Lo prometo. Todavía tengo papeleo pendiente. Las sirenas sonaron. Paramédicos. Voces. Emma siendo apartada. Su último pensamiento antes de desvanecerse, ella me llamó papá. Y yo respondí. Despertó bajo un techo blanco con el pitido constante de los monitores. El hombro ardía, pero estaba vivo. Papá. Emma corrió hacia él, lágrimas en los ojos. ¿Estás despierto? Has dormido 2 días. 2 días, repitió él intentando incorporarse con dolor. ¿Estás bien? Ellos... Estoy bien. Me salvaste otra vez. Emma le tomó la mano con cuidado evitando la vía del suero. Marcus dice que eres un héroe. David dice que estás loco. Creo que son ambos. James sonrió débilmente. ¿Qué pasó después? Arrestaron a todos. El senador Holloway, el general Chen, la jueza Brennan, Martin Blackwell. Todos. Está en todas las noticias.
Lo llaman el mayor escándalo gubernamental en 50 años. Los ojos de Emma brillaron. La evidencia de mi papá funcionó. Tú la hiciste funcionar. Marcus apareció en la puerta con el brazo en cabestrillo, pero sonriendo. Jefe, buen trabajo, no muriéndote. Hago lo que puedo, bromeó James acomodándose. ¿De verdad terminó todo? Por ahora sí. 47 arrestos confirmados. Y vienen más. Crestfield Defense Industries está bajo investigación. Sentinel Solutions cerrada. La fiscal general dirige el caso personalmente. El rostro de Marcus se ensombreció. Y encontramos a la verdadera señora Chen. Está a salvo. Sacudida, pero viva. James sintió un enorme alivio. Gracias a Dios. David entró entonces sosteniendo un sobre manila. Recuperamos los objetos personales de Thomas Parker del archivo de pruebas. En su despacho había una carta sellada, dirigida a ti, James, fechada 3 semanas antes de su muerte. James me miró fijamente, pero yo no conocía a Thomas Parker. Léelo, dijo David en voz baja, entregándole el sobre. Con las manos temblorosas, James lo abrió. La caligrafía era pulcra, pero desesperada. Estimado señor James Mitchell, si está leyendo esto, estoy muerto, y mi hija Emma de alguna manera lo ha encontrado. Esto no fue un accidente. Fue mi plan, mi último y desesperado intento por salvarle la vida. Hace 3 meses descubrí el proyecto Nightingale. Sabía que me matarían por eso. Sabía que vendrían también por Emma. Necesitaba a alguien que pudiera protegerla, alguien valiente con recursos, alguien que entendiera la pérdida y que no abandonara a una niña asustada. Lo investigué a fondo. Su madre murió cuando usted tenía 17 años. Construyó un imperio desde la nada. Tiene fama de ser íntegro, de hacer lo correcto incluso cuando cuesta caro. Era la elección perfecta. Así que programé el teléfono de la habitación del hospital de mi hija para que llamara a su número si presionaba 911. Sabía que si algo me pasaba, ella estaría aterrada y sola. Sabía que buscaría un teléfono, y sabía que usted contestaría. Lamento haberle puesto esta carga. Lamento haber convertido a Emma en un arma, pero también sabía que usted la protegería mejor que nadie, porque entiende lo que significa perderlo todo y seguir adelante. Por favor, cuide de mi hija, ámela, manténgala a salvo, y termine lo que yo no pude. Usted nunca fue un número equivocado, señor Mitchell. Fue exactamente el correcto. Thomas Parker. Las manos de James temblaban. Las lágrimas le nublaban la vista. No había sido al azar. Nada de esto lo fue. Thomas Parker lo había elegido, había confiado en él para proteger la vida de su hija antes siquiera de conocerse. Lo planeó todo, susurró James. La llamada, el hospital, todo. Emma también lloraba. Papá sabía que vendrías. Sabía que me salvarías. Sabía que lo intentaría, dijo James abrazándola con su brazo bueno. Porque eres como él, respondió Emma. Los dos hacen lo correcto incluso cuando da miedo. David carraspeó. Hay algo más. Los papeles de adopción. Los aceleré. El juez los aprobó esta mañana. Un juez distinto, por supuesto, alguien en quien podemos confiar. Emma Rose Parker. Es ahora legalmente Emma Rose Mitchell, tu hija para siempre. James miró a la pequeña, esa niña valiente que lo había perdido todo y aún así lo había encontrado a él. Emma Mitchell. Te queda perfecto. Emma Rose. Mitchell lo corrigió sonriendo entre lágrimas. Quiero conservar Rose. Era el segundo nombre de mamá. Emma Rose Mitchell, repitió James con ternura. Perfecto. Marcus sonrió. Felicidades. Eres oficialmente el padre de la niña de 7 años más famosa de Estados Unidos. Durante la siguiente semana, James se recuperó. La bala no había alcanzado órganos vitales, pero la fisioterapia sería larga. Emma no se apartó de su lado, hacía la tarea en su habitación del hospital, le leía sus libros favoritos y le contaba sobre los reporteros acampando afuera. ¿Podemos decirles que no a todos?, preguntó. Podemos decir no a lo que queramos. Esta es nuestra vida, nuestra historia.
de nadie más. Cuando por fin le dieron el alta, no regresaron al ático de Manhattan. En su lugar condujeron hasta Pensilvania a la casa familiar de los Parker. James había pasado los días de hospital arreglándolo todo. La casa estaba limpia, reparada, viva otra vez. La habitación de Emma seguía tal como la había dejado. El piano afinado. El columpio del árbol restaurado. Pero ahora había también fotos nuevas en las paredes, retratos de James y Emma durante los últimos meses. Una nueva familia nacida del dolor pero unida por el amor. «Es perfecto», susurró Emma de pie en la sala. «Es hogar, repitió James. Aquella noche, Emma le pidió que se sentara con ella hasta quedarse dormida como siempre hacía. Pero esa noche se sentía diferente, definitiva, el cierre de un capítulo y el inicio de otro. Papá murmuró somnolienta. «Estamos a salvo ahora». «De verdad a salvo, de verdad. Los malos están en la cárcel. Nadie vendrá por nosotros». «Bien. Porque me gusta ser Emma Mitchell. Me gusta ser tu hija. Y a mí me gusta ser tu papá. Aunque no planeé nada de esto». James sonrió en la oscuridad. «Precisamente porque no lo planeé. Las mejores cosas de la vida no se planean. Son regalos. Y tú, Emma Rose Mitchell, eres el mayor regalo que he recibido. Mi primer papá decía que el universo te envía a las personas que necesitas, no a las que esperas. Creo que hablaba de ti. Y yo creo que hablaba de ti también». Los ojos de Emma se cerraron lentamente. «Te quiero, papá. Yo también te quiero, cariño, para siempre». Mientras Emma dormía, James se quedó pensando en el increíble viaje que los había llevado hasta allí. Una llamada equivocada que no lo fue. Una niña aterrada que llamó a la oscuridad. Un padre que había planeado la salvación de su hija incluso después de morir. Thomas Parker había tenido razón. James era exactamente la persona indicada. No por su riqueza ni su poder, sino porque entendía la pérdida. Entendía lo que significaba necesitar a alguien y que ese alguien apareciera. Entendía que a veces hacer lo correcto significa contestar un teléfono a las 2 de la madrugada y no mirar nunca atrás. Afuera la noche en Pensilvania era tranquila, sin amenazas, sin peligro. Solo un hombre y su hija empezando una nueva vida juntos. Emma Rose Mitchell y James Mitchell.